Y vamos a hablar sobre un enfoque incremental de la diálisis peritoneal. Pero para poder entender mejor o aceptar de una manera eh, sencilla el concepto de diálisis incremental, es necesario tener claro algunos fundamentos, como son el objetivo de la diálisis y en general el objetivo de las terapias dialíticas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos o qué es lo que pretendemos hacer cuando iniciamos nosotros una terapia de sustitución de la función renal en algún paciente? Ya sea que busquemos nosotros mayoritariamente el control de síntomas porque el paciente se siente muy mal. Pero al final de cuentas es importante considerar que uno de los objetivos primordiales de la terapia de sustitución es la supervivencia del paciente, mejorar su supervivencia y, claro, está también la calidad de vida. De ahí entonces que si nosotros tenemos claro que queremos controlar los síntomas, queremos mejorar la supervivencia del paciente y buscar una adecuada calidad de vida, tenemos que buscar la manera de restablecer el equilibrio perdido, la homeostasis perdida derivada de la enfermedad renal, a través de buscar compensar ese desbalance de líquidos, electrolitos, esas alteraciones que hay en el estado ácido-base, y buscar también restaurar la adecuada remoción de los productos de desecho, no solamente las toxinas y productos endógenos, sino también la remoción de productos exógenos, como inclusive pueden ser los fármacos que se ingieren en el contexto de la enfermedad renal crónica. De ahí entonces podemos decir que si nosotros tenemos claro estos objetivos e implementamos una adecuada intervención para el control de este tipo de cosas, para el restablecimiento de esta homeostasis perdida, estaríamos logrando el control de los síntomas, buscando mejorar la supervivencia, mejorando la calidad de vida a través de la reducción de las complicaciones, una adecuada intervención a través de una adecuada prescripción dialítica y la realización adecuada de la terapia dialítica. Entonces nos permitirá reducir las complicaciones que se presentan en el paciente y por lo tanto podremos cumplir con estos objetivos que perseguimos al momento de iniciar la terapia dialítica. Muy importante mencionar que es precisamente este objetivo que se ha planteado desde un inicio lo que ha ayudado a buscar la forma de identificar qué tan bien estamos haciendo la diálisis, qué tan bien estamos llegando a cumplir este objetivo. Y por lo tanto se ha llegado a establecer claramente el concepto de dosis de diálisis y cómo a través de la vigilancia de esta dosis de diálisis y la posterior consecución de una meta de aclaramiento y remoción de solutos, se ha logrado buscar reducir la mortalidad de los pacientes y reducir las complicaciones. Es así que voy a platicar con ustedes y voy a mencionar muy someramente un estudio clásico que se publicó hace algunos años, el estudio Canusa, un estudio hecho en diálisis peritoneal precisamente para identificar la dosis que puede funcionar mejor para disminuir complicaciones y mejorar supervivencia. Así, en esta imagen ustedes pueden ver claramente cómo mientras mayor la intensidad de la dosis, menor el riesgo de complicaciones y menor la mortalidad. Es a partir de este estudio y algunos estudios posteriores, entonces, que se define como una adecuada intervención la remoción de solutos de pequeño peso molecular y a través de una medida que es el KTB de urea se establece que midiendo la remoción de solutos a través de este KTB de urea, se puede conseguir una adecuada intervención dialítica y a través de esta adecuada intervención dialítica con la remoción de moléculas y el restablecimiento de la homeostasis en el paciente, se consigue el control de los síntomas, se disminuyen las complicaciones y se mejora la mortalidad. Es así que en ese entonces se consideró que la remoción de solutos a través de la medición del KTB de urea era una manera en cómo nosotros a través de la diálisis conseguíamos ese equilibrio y que esta remoción de urea y de toxinas era muy semejante y equivalente a la remoción que se conseguía a través de una función renal. Y por lo tanto, si nosotros teníamos y garantizábamos que la terapia dialítica removía adecuadamente los solutos indicado por un KTB de urea, podríamos conseguir buenos desenlaces, tal y como se mostró en el estudio Canusa, sin importar la parte de la función renal. De hecho, en ese entonces la recomendación era enfocarse al 100% en la parte de lo que es la dosis de diálisis, dejando como algo extra
la función renal residual. Es entonces que de pronto mucha gente pensó, ¿y qué hay de la función renal? ¿Por qué pensar en la función renal residual? En realidad funciona pensar que es un valor precioso, que es algo que se debe de cuidar o que se debe de proteger, o simplemente es el remanente de lo que queda de función que eventualmente se perderá y por lo tanto no tiene caso perder el tiempo pensando en la función renal residual. Así entonces, distintos grupos alrededor del mundo, como puede ser este grupo en el Reino Unido, a través de un ensayo, un estudio observacional, lograron identificar que en realidad cuando teníamos pacientes en terapia dialítica, en diálisis peritoneal, lo que se observaba era que en la supervivencia lo que hacía la diferencia era la función renal residual. A través de estudios observacionales se encontró se resaltó a la vista que la función renal residual era de pronto lo que hacía la diferencia entre los pacientes que fallecían tarde o temprano. Llegando a identificar que aquellas personas que fallecían tempranamente eran aquellas que tenían una mayor pérdida de la función renal residual y que aquellos que sobrevivían tenían una función renal residual. Y este fenómeno se encontró tanto del otro lado del Atlántico, en Europa, como en Estados Unidos, donde inmediatamente posterior a la publicación de este estudio Canuso, comenzaron a hacer públicas estas observaciones de que parecía ser que a lo mejor había una diferencia en cuanto a la intensidad de la terapia, un impacto en cuanto a la intensidad de la terapia sobre la supervivencia, pero que más bien parecía que aquellos que tenían una adecuada o una supervivencia elevada tenían que ver más con la función renal residual que con la función de depuración a través de la membrana peritoneal. Posterior a esta serie de observaciones y publicaciones que resaltaron la relevancia o la importancia de la función renal residual y su impacto en la supervivencia, los autores originales del estudio Canusa decidieron hacer un reanálisis y decidieron evaluar el impacto que tenía la función renal residual sobre la supervivencia independientemente de la depuración peritoneal. Y ustedes pueden observar claramente aquí en esta imagen cómo el riesgo relativo para mortalidad en cuanto a la depuración peritoneal no tiene ni un solo impacto. Por el contrario, la función renal residual tiene un impacto positivo o un efecto protector en cuanto a mortalidad. Y entonces, después de este reanálisis, los autores decidieron emitir este anuncio donde dejan claro cómo la contribución de la función renal residual es definitivamente más importante que el aclaramiento peritoneal, por lo menos para este estudio, en lo que es la supervivencia. Pocos años después surgió un estudio muy importante que todos en el ámbito nefrológico conocemos, que es el estudio de adecuación de diálisis en México o el estudio ADMEX. Este estudio ADMEX pone de manifiesto o puso de manifiesto cómo la función renal residual efectivamente hace la diferencia en cuanto a la supervivencia. Adicionalmente, este estudio demuestra claramente cómo la intensidad de la dosis de diálisis puede impactar en la supervivencia, pero hasta cierto punto, a partir del cual, rebasando este punto, no hay diferencia, no hay ventaja en supervivencia, como lo pueden observar en esta curva de supervivencia, donde no importa si la dosis de diálisis medida por KTV era de 2 o de 1.6, la supervivencia, la mortalidad fue la misma. Sin embargo, haciendo un análisis más detallado, se encontró que la diferencia en supervivencia tiene que ver más con la parte de la función renal residual que con la parte del aclaramiento peritoneal. De ahí entonces que a partir de la ADMEX y otros muchos estudios que se publicaron posteriormente, se definió que existían, y en general nosotros sabemos que existen dos tipos de pacientes, aquellos pacientes que tienen un aclaramiento que es otorgado 100% por la función renal, digo, por la función peritoneal, aquellos pacientes anúricos, pero hay otro grupo de pacientes que tienen el mismo aclaramiento, pero que no está dado del todo por la función peritoneal, sino que también existe una proporción de la función renal que otorga ese aclaramiento. Derivado de estos estudios, derivado de estos ensayos clínicos, se llegó a establecer claramente
que aun cuando el aclaramiento es semejante, la supervivencia es mayor en aquellos pacientes que tienen todavía un nivel de función renal residual que contribuye a la depuración de solutos en comparación con aquellas personas anúricas en donde tienen un aclaramiento peritoneal de la misma magnitud, pero su supervivencia está disminuida. Y es que existen diferencias en cuanto a la capacidad de remoción de solutos entre los riñones nativos y la membrana peritoneal. Más o menos por esas mismas fechas, a principios de este siglo, por los años 2000, surgió un consenso para poder determinar y tipificar la cantidad de sustancias y toxinas que flotan en la sangre de pacientes urémicos. Este consenso se dio a la tarea de hacer una determinación y tipificación de la cantidad de sustancias que hay y se enfocó a establecer una clasificación, una estratificación de grupos de tipos de toxinas con base a sus características físico-químicas. De ahí entonces que a partir de este consenso surgieron lo que nosotros conocemos ahora como los solutos de bajo peso molecular, los solutos de mediano peso molecular y los solutos que viajan unidos a proteínas. Sabemos en la actualidad que son un sinnúmero de moléculas y que las moléculas de bajo peso molecular, cuyo prototipo es la urea, son moléculas que se remueven fácilmente por un mecanismo de difusión, como puede ser una diálisis convencional, y que aquellas moléculas de mediano peso son moléculas que no se mueven fácilmente por difusión, que requieren mecanismos extra como la convección y por lo tanto requieren de estrategias distintas a una diálisis convencional para lograr su remoción, que en el caso de la diálisis peritoneal tiene mucho que ver con los tiempos de estancia corta o de estancia prolongada para remover solutos pequeños o medianos. Y algo muy importante, las terapias dialíticas en estos momentos todavía tienen cierta desventaja para la remoción de moléculas que son poco solubles en agua y que por sus características viajan unidas a proteínas, principalmente a la albúmina. Así entonces, justo en esos tiempos, cuando se empezaron a describir este tipo de moléculas, se empezó a describir también el comportamiento que tenía la función renal y la función peritoneal sobre su remoción. Y este estudio es muy claro, que demuestra cómo la función peritoneal es bastante buena y eficaz para remover moléculas de peso bajo, pero que en lo que respecta a moléculas de peso mediano o moléculas que viajan unidas a proteínas, el aclaramiento renal es significativamente mayor que el aclaramiento peritoneal. Y al final, este estudio junto con las observaciones clínicas dejaron muy en claro que no hay una diferencia, pero aunque no son iguales, que existe una gran diferencia entre lo que es la función renal residual y la función peritoneal, al punto que la función renal residual en los pacientes con enfermedad renal crónica que están en terapias sustitutivas representa un predictor importante para la supervivencia, al punto que la ventaja de supervivencia que tienen los pacientes en terapias sustitutivas es significativamente mayor y es conferida por la función renal residual. Una vez que se pierde la función renal residual, la mortalidad que tiene un paciente en terapia dialítica es semejante al de aquellas personas que se encuentran en diálisis peritoneal completamente anúricos. De hecho, en las comparaciones que se han llegado a hacer en cuanto a la supervivencia entre diálisis peritoneal y hemodiálisis, la ventaja en supervivencia de diálisis peritoneal que se observa durante los primeros 2 años en distintos estudios se ha atribuido claramente a que la diálisis peritoneal tiende a ser benévola con la función renal residual y los pacientes en peritoneal pierden más lentamente la función renal residual. Y entonces que para poder hablar de lo que es un enfoque incremental en diálisis peritoneal, debemos de tener en mente y muy claro estas dos premisas, que primero, dentro del margen recomendado de dosis de diálisis, mayor dosis de diálisis no va a impactar en los desenlaces. No importa cuánta dosis de diálisis de por aclaramiento peritoneal, no voy a mejorar la supervivencia del paciente, como se pudo muy bien de manifiesto en el estudio de MEX. Y adicionalmente, el aclaramiento renal se asocia con desenlaces favorables que son difíciles de conseguir única y exclusivamente por un aclaramiento peritoneal, aun cuando este sea equivalente a la función renal residual. Entonces, recordando este caso donde tenemos 2 pacientes que la única diferencia está en cuanto al aclaramiento, que un paciente la mitad es aportada por la función renal y la otra mitad es por la función peritoneal, la supervivencia es mayor en este paciente dado que tiene función renal residual. Y por eso me gustaría platicar y mostrarles un pequeño caso para poder comprender mejor la relevancia y el papel que juega el esquema incremental
en la diálisis peritoneal. Tenemos una mujer de 68 años de edad que pesa 70 kilos y tiene diabetes e hipertensión. A esta mujer se le hizo un estudio porque comenzó con diálisis peritoneal. Sin embargo, como ustedes pueden observar, tanto en sus depuraciones, tanto renal como peritoneal, como el KTB, cumple significativamente arriba de lo esperado con sus metas de depuración. Podríamos decir que por sí sola la depuración está bastante bien y el KTB igual. Lo cierto es que si observamos por separado, esta paciente no cumple directamente las metas de depuración, ya sea si tomamos por separado la depuración renal o la depuración peritoneal, y pues sí rebasa significativamente las metas de depuración de acuerdo al KTB, ya sea renal o peritoneal. Lo cierto es que esta paciente tiene una muy buena función renal residual y tiene un esquema de diálisis full o completo. Está recibiendo una dosis plena de diálisis. Entonces, cuando estamos frente a este caso, siempre nos va a soltar a la mente, de acuerdo a estas premisas y lo que he mostrado en diapositivas anteriores, si en realidad esta paciente entonces requiere algo extra o requiere alguna modificación en el esquema de diálisis. Es una mujer que está haciendo 4 cambios al día, hace 3 cambios en el día y durante la noche se queda con cavidad húmeda. Es una mujer que vive sola y que depende de su sobrino para que vaya y le esté haciendo la diálisis constantemente. Sin duda, esa es una queja que muchas veces encontramos en este grupo de población donde la terapia dialítica eventualmente se vuelve una carga. Entonces, cuando estamos en la consulta frente a este paciente y el paciente nos dice, oiga, pues la verdad me siento muy bien, pero la verdad me está generando problemas la terapia porque mi sobrino ya no quiere venir, dice que tiene que suspender sus actividades y pues yo no puedo salir de mi casa durante un tiempo prolongado porque tengo que programar mis tiempos para regresar a hacerme mis cambios de diálisis. Entonces, cuando nosotros estamos ante eso y ante esa situación y observamos que existe una adecuada meta de depuración, inmediatamente nos salta la idea sobre qué esquema podríamos prescribir. Definitivamente, esta paciente está recibiendo un esquema de dosis completa con volúmenes y con líquido que está dentro de la cavidad abdominal durante 24 horas. Ella tiene un esquema manual con 4 cambios en 24 horas, que digamos es la dosis completa, y por lo tanto tenemos que pensar si este esquema en realidad le está funcionando. Quizá bioquímicamente hablando, en términos de solutos de bajo peso molecular, sí está funcionando, pero estamos viendo que la paciente está experimentando dificultades en su entorno social y familiar por la propia terapia. Si nosotros nos acercásemos y le preguntáramos cómo está comiendo, cómo está disfrutando la alimentación, puede que la paciente nos empiece a decir que está con datos de reflujo, que tiene algo de plenitud, que no termina sus alimentos porque se siente satisfecha e inclusive en ocasiones cuando hace mucho esfuerzo llega a tener algo de regurgitación. Entonces, la terapia en este caso está generando ciertas molestias al paciente que nos deben de hacer pensar que quizá este no sea el esquema del todo adecuado, aun cuando por depuración esté en metas. Y por lo tanto tenemos que pensar si en este caso nuestra paciente está recibiendo la diálisis adecuada. ¿Cuáles son sus requerimientos? En realidad ahorita tiene necesidad de remoción de volumen o de solutos, está hinchada, cómo está el potasio, cómo está la urea. Hay datos de expansión de volumen, hay datos de uremia, la paciente puede dormir, la paciente no puede dormir, tiene hiporexia, tiene disgeusia. La paciente es capaz de moverse por sí sola, de satisfacer sus necesidades, la paciente puede deambular por sí sola, se viste sola, camina, hace la diálisis por sí sola. Todo ese tipo de preguntas las tenemos que hacer constantemente y siempre que estemos frente a un paciente en quien tengamos la idea de modificar o prescribir de manera inicial la terapia dialítica. Es decir, tenemos que repensar la parte de la adecuación. Más allá de decir que esta paciente tiene un KTB que está por arriba de las recomendaciones internacionales, que tiene una adecuada depuración y decir, no señora, usted está muy bien, por favor regrese a su casa, continúe con su esquema y nos vemos en 2 meses o 3 meses. Más allá de pensar eso, es necesario repensar y reestructurar nuestra mecánica de pensamiento respecto de cómo buscar ajustar la terapia para que la terapia se ajuste y se adecue a las necesidades verdaderas del paciente. Y eso explica por qué recientemente se publicó
una nueva recomendación o una nueva postura de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal que nos habla sobre la nueva forma de prescribir diálisis peritoneal con un alto estándar de calidad, enfocada siempre en el paciente, buscando satisfacer sus necesidades, estableciendo objetivos muy claros de atención al paciente. Y si ustedes observan, es un diagrama grande, pero quiero que pongan atención específicamente en este rectángulo de color rojo. Ustedes pueden observar en este rectángulo de color rojo cómo adecuación de la diálisis es un constructo complejo. La adecuación de diálisis implica distintos aspectos que debemos de considerar para pensar que el paciente en realidad está recibiendo una terapia que se adapta a sus necesidades. Es importante considerar que la diálisis peritoneal no solamente es un parámetro, y aquí ustedes los pueden ver claramente. El KTB ya no figura como el protagonista ni el personaje principal de la adecuación de diálisis. Aparece única y exclusivamente como una parte del todo que implica los parámetros que debemos de recibir para saber o definir si el paciente está recibiendo la diálisis y la terapia que necesita. No solamente es la urea, sino en general la remoción de solutos de bajo peso molecular. Pero adicionalmente tenemos que ver cómo está el estado de la anemia, cómo está el estado de volumen, en la enfermedad mineral ósea, si hay trastornos electrolíticos, cómo está el estado nutricio del paciente. Sin duda, estos son los aspectos que nosotros tenemos que tener en mente al momento de pensar si es necesario modificar la terapia dialítica, si en realidad vale la pena hacerlo o simplemente como su KTB está normal, no señora, no esté molestándome, vaya usted y regrese en 2 meses porque su diálisis está funcionando. Entonces, si regresamos a nuestro caso, nuestra paciente que tiene metas de depuración de solutos de bajo peso molecular bastante buenas, lo que tenemos que hacer es pensar precisamente en cómo podemos ayudarla a través de una terapia personalizada, a través de una terapia que se adecue, que no solamente esté cumpliendo con su meta de remover solutos de bajo peso molecular, sino mantener a la paciente en euvolemia, pero algo muy importante, estar libre de síntomas y quizá igual o más importante aún, que no le genere un conflicto con sus actividades cotidianas, dado que es una persona autónoma que todavía trabaja y se mueve, o que depende de un cuidador y que este cuidador está viendo trastornada su vida y su actividad cotidiana, dado que tiene que estar interrumpiendo constantemente para hacer cambios. Y por lo tanto, este cuidador está al borde del colapso. Entonces, si nosotros ponemos atención en este nuevo planteamiento que hace la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, podemos ver que necesitamos repensar la parte de adecuación, enfocándonos siempre a causas muy claras y puntos muy claros de lo que tenemos que conseguir con una terapia dialítica. Satisfacer las necesidades del paciente, buscando que el paciente tenga una calidad de vida adecuada, buscando que la supervivencia mejore, más allá de porque tenemos un KTB de X, Y o Z, sino que la supervivencia mejora porque hay un adecuado control del estado de volumen, un adecuado control de la anemia, un adecuado control del metabolismo mineral óseo, porque no hay desgaste energético proteico, porque el paciente no tiene inflamación, desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la parte de identificar las necesidades del paciente, definir cuáles son los objetivos de adecuación de la terapia en estos pacientes, podemos establecer una terapia personalizada que nos permita mejorar los desenlaces del paciente, poniendo atención a aspectos inclusive más relevantes que solamente el KTB. Es muy importante considerar encontrar ese equilibrio entre la carga de la enfermedad y la carga de la terapia, porque a lo mejor esta paciente efectivamente está libre de síntomas, es una persona que no tiene molestia alguna, que puede dormir, que no tiene ninguna dificultad para palpar el sabor de los alimentos, no tiene disgeusia, no tiene alteraciones cognitivas, no hay ningún trastorno, puesto que está recibiendo una dosis de diálisis bastante buena. Sin embargo, la carga de la terapia es tal que está al borde de colapsar su entorno y su núcleo familiar, dado que su cuidador no puede con el esquema que se le está dando. Es aquí entonces donde vale la pena repensar si esta paciente en realidad requiere una terapia dialítica full o plena, dado que tiene una función renal residual que, como mostré en diapositivas previas,
tiene una buena capacidad para remover moléculas inclusive de mediano peso molecular o unidas a proteínas que con una dosis de diálisis tan alta no se están del todo removiendo. Luego, entonces, valdrá la pena tener a esta paciente con una función renal residual significativa, con un esquema de diálisis excesivo, sabiendo que en este momento la función renal residual puede ayudarla a depurar estas moléculas que no se están moviendo. Eso sin duda es el enfoque incremental. El enfoque incremental es un enfoque que se ha venido manejando desde hace 20 o 30 años y que inclusive nosotros como nefrólogos lo hemos aplicado de manera, no digo inconsciente, sino simplemente no con ese título o con ese nombre. Es frecuente de pronto encontrar pacientes que están en diálisis peritoneal con cavidad seca. ¿Por qué? Pues simplemente orina muy bien y no creo necesario que el paciente requiera una estancia diurna prolongada, dado que está orinando bastante bien, inclusive. Años previos, cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Cardiología, mucho de lo que platicamos en cuanto a la prescripción de diálisis peritoneal era precisamente la relevancia de la función renal residual para definir si el paciente requiere remoción de solutos de mediano peso y, por lo tanto, si requiere o no una estancia prolongada. Al punto que, si el paciente orina adecuadamente y con un buen volumen, podemos omitir esa estancia prolongada. Y al omitir la estancia prolongada, el paciente entonces ya no tiene líquido de diálisis en el abdomen durante 24 horas y la terapia que originalmente era continua porque debía tener líquido el paciente en su abdomen durante 24 horas se vuelve una terapia intermitente. Y entonces no estamos dando la dosis plena, estamos dando menos de la dosis que esperábamos. Eso en la actualidad se conoce como diálisis con un enfoque incremental, que se refiere básicamente, y si hablamos de definición, como el inicio de la diálisis peritoneal con una dosis menor a la convencional, dado que la función renal residual existente añade lo suficiente para alcanzar en conjunto los objetivos de depuración. Es decir, que para poder pensar que estamos prescribiendo un esquema de diálisis con enfoque incremental, el aclaramiento peritoneal que estamos obteniendo es definitivamente por debajo de la meta de depuración, pero si le añadimos el aclaramiento renal, estamos inclusive por encima de la meta de depuración que se quiere. Si nosotros pensamos en como una especie de complemento, podemos pensar que la depuración peritoneal se ajusta simplemente al añadir la parte de la función renal y por lo tanto se complementa. Y recordemos que al final de cuentas, con el paso del tiempo, la función renal residual se va perdiendo. Y entonces el enfoque incremental no es una prescripción estática, sino es un enfoque que nos obliga a hacer los ajustes pertinentes a lo largo del tiempo para que a medida en que la función renal residual se va perdiendo, se intente compensar esa función perdida y ese aclaramiento perdido con un incremento en la dosis de diálisis. Si lo vemos desde los términos numéricos de cómo podríamos pensar en una prescripción dialítica, aquí yo les estoy mostrando cómo habitualmente hacemos o hago yo la prescripción de diálisis en función ya sea del área de superficie corporal total o el volumen de distribución de urea de acuerdo a la fórmula de Watson. Estratificando al paciente en un tamaño pequeño, mediano, grande y con base en ese tamaño definir el mínimo de solución de diálisis que debe de tener el paciente dentro de su abdomen durante 24 horas los 7 días de la semana. El enfoque incremental entonces se refiere a que dependiendo del tipo de paciente, me refiero a su tamaño, la cantidad de líquido que se puede administrar en 24 horas es menor a la que convencionalmente damos para una dosis plena y no solamente es el número de litros o el volumen en 24 horas, sino inclusive la cantidad de días por semana que el paciente se está dializando activamente, sabiendo que, pues bueno, la función renal residual es la que se encargará de aportar lo que no se esté haciendo con esta dosis de diálisis por debajo de lo que habitualmente haríamos en un paciente anúrico. Así, consideramos que al administrar una terapia con este enfoque, la función renal residual estaría siendo lo suficientemente buena para compensar esa reducción en la dosis de diálisis y mantener, a pesar de esta disminución en la dosis de diálisis, un adecuado equilibrio hidroelectrolítico, un adecuado estado de volumen, un control adecuado del estado ácido-base, la remoción de solutos y, por lo tanto, la ausencia de síntomas, cumpliendo así con los objetivos que buscamos de mantener una adecuada calidad de vida, prolongar la supervivencia del paciente y mejorar mucho el estado nutricio.
Este esquema, como les decía, este enfoque incremental no es algo nuevo, es algo que se ha venido haciendo en muchas partes y a continuación les voy a mostrar algo de evidencia respecto de lo que es el enfoque incremental. Si nosotros nos apegamos a la definición de un enfoque incremental, podemos ver que hay un sinnúmero de combinaciones. En esta tabla yo les muestro lo que se publicó el año pasado en las guías o en las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal respecto del enfoque incremental en diálisis peritoneal. Es decir, es un enfoque que hasta el momento ha demostrado evidencia buena que sugiere su utilidad, que sugiere que hay ventajas de utilizar este enfoque al punto que la misma Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal ha emitido una postura al respecto y una guía de práctica clínica. Y es en esta misma guía donde se muestran ejemplos diversos de esquemas incrementales de diálisis, tanto diálisis peritoneal continua ambulatoria o manual como diálisis peritoneal automatizada. Y en todos los casos ustedes pueden observar que el volumen de líquido que se administra en 24 horas es significativamente menor que al volumen que habitualmente se emplea o se recomienda, como lo ven aquí ustedes en esta tabla. Adicionalmente, con el enfoque incremental no solamente es la menor cantidad de litros de solución en 24 horas, sino que inclusive también el número de días por semana que el paciente se está conectando o se está dializando. Y en este caso también se incluye la parte del día seco cuando estamos hablando de diálisis peritoneal automatizada o la noche seca cuando hablamos del paciente que se encuentra en diálisis peritoneal manual. Este es un estudio italiano, es un estudio que muestra o expresa las experiencias que tienen recopiladas a lo largo de 10 años de utilizar este enfoque incremental. Es un estudio, como pueden ver, con pocos pacientes, relativamente pocos. Para los números que manejamos aquí en México, esta sería una unidad de diálisis peritoneal pequeña, pero de las pequeñas la más grande. Donde tienen pacientes mezclados tanto en esquema manual como automatizado. Y algo muy importante, son pacientes que persisten con una función renal residual que oscila entre 3 y 10 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal. En este estudio ustedes pueden observar claramente cómo la función renal residual en estos pacientes hace la diferencia, por ejemplo, en cuanto al número de eventos de peritonitis que tienen los pacientes. Vamos a ver más adelante que en el enfoque incremental el paciente, al requerir menos dosis de diálisis, una diálisis con menor intensidad, este paciente tiene menos conexiones y mientras menos se manipulan los sistemas, el riesgo de contaminación es menor y eso explica por qué aquellos pacientes que tienen función renal residual tienen un esquema incremental y por ese esquema incremental, como tienen menos cambios, la frecuencia de eventos infecciosos, llámese peritonitis, es menor. Pero esta función renal residual y este esquema incremental también tienen un impacto y se refleja directamente en la supervivencia, así como la presencia o el desarrollo de complicaciones como son las hospitalizaciones. En esta imagen ustedes pueden observar cómo los pacientes que están con el esquema estándar versus los pacientes que están con un esquema incremental son pacientes que tienen una supervivencia muy semejante, pero que tienen una menor frecuencia de hospitalizaciones. Y si bien es cierto, aquí nosotros podemos observar que en el análisis de intención a tratar, los pacientes que tienen un enfoque incremental tienen una supervivencia significativamente mayor a los pacientes que tienen un enfoque incremental, esto es muy limítrofe. Entonces, vean cómo la función renal residual en estos pacientes inicialmente fue semejante, pero a lo largo del tiempo, en el grupo de los pacientes con una dosis estándar, esto se fue perdiendo progresivamente. Hablamos de que estos pacientes mantuvieron la función renal residual por medio de unos 17 meses y durante estos 17 meses, estos pacientes, que fueron 29 en total, se mantuvieron con un enfoque incremental. Y si ustedes analizan, los pacientes que tenían la misma función renal residual porque estaban recibiendo el esquema estándar aparentemente no tuvieron una mayor ventaja de supervivencia y sí tuvieron una tasa de peritonitis menor que aquellos que hacían menos conexiones al día, dado que estaban con un enfoque incremental. Resultados semejantes están reportados, por ejemplo, en el equipo de Canadá,
también donde muestran una experiencia de 10 años de estar evaluando y manejando pacientes con enfoque incremental, tanto en diálisis peritoneal manual como automatizada, una cohorte en total de 124 pacientes. Y ustedes pueden observar nuevamente cómo en este caso la depuración de creatinina o la función renal es definitivamente mayor en aquellas personas con un enfoque incremental que inclusive aquellos que están recibiendo una dosis completa. Y nuevamente, en estos casos, la supervivencia que tienen este grupo de pacientes representados en este centro hospitalario de Canadá es muy buena y comparable con la supervivencia de todos los pacientes en peritoneal en la provincia de Ontario o con la supervivencia global de los pacientes de todo Canadá que están en diálisis peritoneal. Y estamos hablando simplemente de los pacientes que están con diálisis peritoneal y que tienen un enfoque incremental. En este caso estamos presentando una experiencia de un centro hospitalario en España, donde nuevamente se habla de un enfoque incremental o un enfoque de diálisis peritoneal incremental. De hecho, en este artículo hace mención de la diálisis peritoneal incremental como diálisis peritoneal intermitente, porque al final eso es. Es, a diferencia de una diálisis convencional, donde nosotros pensaríamos que el paciente tiene líquido en el abdomen durante 24 horas, en un enfoque incremental estamos dejando al paciente un tiempo o un periodo del día sin líquido y por lo tanto la terapia que originalmente era continua se vuelve discontinua o intermitente. Y entonces que es válido pensar en la diálisis peritoneal con un enfoque incremental como un tipo de terapia de diálisis crónica pero intermitente. En este caso, ven ustedes nuevamente en este grupo de pacientes españoles, 46 pacientes que estaban en diálisis peritoneal manual, como el promedio de función renal residual era de 8 mililitros minuto y que esta función renal residual era suficiente como para mantener a los pacientes con 3 cambios de líquido de diálisis por el día con noche seca. Y observen cómo a lo largo del tiempo, inclusive a 2 años, la función renal se mantiene constante, pero se mantiene con una tendencia a la reducción, pero se mantiene todavía con un valor importante y significativo como para mantener a los pacientes durante 24 meses con el mismo esquema de diálisis con enfoque incremental. Y algo muy importante, el beneficio que hay sobre la reducción en la frecuencia de eventos infecciosos como las peritonitis derivado del menor número de conexiones que se hacen por la misma situación de que se prescribe una intensidad menor de diálisis. Así entonces, la diálisis peritoneal confía, con el enfoque incremental, confía en la función renal y por lo tanto, su mayor utilidad de este enfoque incremental es en aquellos pacientes que tienen función renal residual, y esto es habitualmente lo que se encuentra en los pacientes incidentes. El paciente que recién comienza la terapia dialítica es el paciente que todavía tiene algo de función renal residual y sin duda es aquí donde se pueden explotar las máximas ventajas de un enfoque incremental de la diálisis peritoneal. Y adicionalmente, este enfoque incremental también puede extrapolarse a la población geriátrica, donde por la gran mayoría de las veces este grupo de pacientes no son autosuficientes, ya sea porque padezcan algún tipo de síndrome geriátrico, algún tipo de fragilidad o discapacidad visual o motora. El cuidador que se encarga de otorgar la terapia dialítica de este paciente geriátrico puede colapsarse si nosotros administramos o prescribimos esquemas dialíticos complejos. Si nosotros optamos por un esquema incremental, podemos reducir la carga de la terapia y por lo tanto controlar hasta cierto punto la probabilidad de colapso en cuanto al cuidador encargado de otorgar la terapia dialítica en estos pacientes. Así entonces, podemos mencionar que las ventajas de la terapia radican básicamente en el menor número de cambios que se hacen por día o el número de terapias que se hacen por semana. Nuevamente, si hablamos de que este grupo de pacientes tienen función renal residual significativa, son personas que pueden recibir dosis bajas de diálisis, sabiendo que la función renal residual por sí sola no puede tener libre de síntomas al paciente, que la función renal residual por sí sola no es capaz de controlar al máximo la presión arterial, el estado de volumen, no es capaz de controlar el equilibrio ácido-base. Hablemos, por ejemplo, de un paciente que tiene acidemia, que está recibiendo cápsulas de bicarbonato de sodio, pero por el aporte de bicarbonato de sodio comienza a tener elevación de la presión arterial y se empieza a hipertensar. Y por la misma situación comienza a retener líquidos. En ese momento, administrar
administramos una gran cantidad de diurético, obligamos a que el paciente esté orinando más. En ese momento en el que nosotros estamos, decimos coloquialmente, destapando un hoyo para tapar otro, es el momento que consideramos prudente el inicio de la terapia dialítica. Pero como tiene función renal residual ese paciente, la terapia dialítica que se le puede añadir será la mínima indispensable para ayudar a corregir estas molestias, para ayudar a corregir la acidemia, para ayudar a corregir la expansión de volumen y eventualmente para remover fármacos como podría ser el aporte de las cápsulas de bicarbonato de sodio. Ese enfoque incremental, entonces, como es una diálisis de baja intensidad, implica un menor número de cambios, un menor volumen de líquido que se administra o un menor número de días en los cuales se conecta el paciente y por lo tanto hay menos conexiones y desconexiones, se manipula menos el sistema y eso impacta directamente sobre los episodios de peritonitis. Obviamente, eso impacta sobre la supervivencia de la técnica, tenemos menos salidas por complicaciones graves de peritonitis. Claro está que si el paciente tiene que hacerse 2 cambios en el día o si el paciente se conecta a una máquina sopladora de lunes a viernes o de lunes a jueves, pero el fin de semana puede estar libre, eso es claro, un incremento notable de calidad de vida, dado que la función renal residual está trabajando cuando el paciente no está conectado. Y obviamente con un esquema así, estamos reduciendo la remoción de agua por ultrafiltración y algo que no hay una evidencia 100% contundente, pero hay muchos estudios observacionales que sugieren como la exposición a la glucosa de las soluciones de diálisis junto con los productos avanzados de glucosilación y los radicales libres que se generan por la glucosa en el líquido de diálisis, eventualmente no solamente impactan en la función peritoneal, sino también impactan en la función renal residual. Y por lo tanto, al reducir la exposición a glucosa, disminuimos también ese efecto agresor sobre la función renal y sobre la membrana peritoneal. Eventualmente, este número de cambios que se hacen impacta sobre los costos y está claro ya, tanto que es una postura clara de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal, que la implementación de un esquema con un enfoque incremental reduce los costos de atención en la terapia por lo menos hasta un 20% y obviamente disminuye la carga de la terapia y por lo tanto el paciente tiene un esquema simple o su cuidador tiene un esquema simple y con lo tanto se controla mucho la parte del colapso. En cuanto a las desventajas que pudiese tener, pues bueno, puede haberlas. Yo no veo esto como una desventaja, por el contrario, es parte de lo que tenemos que hacer y es la vigilancia periódica. En ocasiones, como nefrólogo, he llegado a expresar mi inconformidad y disgusto por la recolección de orina de 24 horas para poder calcular la tasa de filtración o la depuración de creatinina o inclusive la cantidad de proteínas que se eliminan en 24 horas, al punto que los índices proteinuria, creatinuria son de maravilla. Pero definitivamente en el paciente con diálisis peritoneal que está recibiendo un enfoque incremental, forzosamente tenemos que cuantificar la función renal para saber qué tanto continúa la función renal residual contribuyendo al bienestar del paciente. Y por lo tanto se tiene que hacer una vigilancia periódica no mayor a 3 meses y se tiene que estar evaluando periódicamente también la función renal residual. Quizá eso podría ser, entre comillas, una desventaja. Para mí no lo es, por el contrario, el paciente cada 3 meses, cada 2 meses, es un paciente muy bien vigilado. Y pues bueno, lo que sí hemos encontrado y con la cual nos hemos enfrentado frecuentemente en el enfoque incremental en los pacientes que están con día seco, con noche seca, es la renuencia del paciente a aceptar modificaciones para incrementar la dosis de diálisis. De pronto el paciente se acostumbra a estar con cavidad seca. Cuando nosotros iniciamos estancia prolongada, el paciente comienza a manifestar ciertas molestias o simplemente el paciente está a gusto y cómodo y no quiere que se incremente el número de cambios porque eso implica mayor carga de la enfermedad y modificar sus actividades cotidianas. Sin duda, esa es como la mayor desventaja que veo, la única desventaja que veo del enfoque incremental, en la que el paciente se acostumbra a una buena vida y a medida que incrementamos la intensidad y la necesidad de hacer la diálisis, el paciente comienza a experimentar molestias y cierto grado de disgusto. En conclusión, ya para terminar, el enfoque incremental habitualmente es un enfoque que se maneja principalmente en el paciente incidente, que tiene una función renal residual más o menos de entre 3 y 6 mililitros minuto.
Este enfoque incremental se basa en la función renal residual y es un enfoque que debe de implementarse teniendo siempre criterios clínicos. No desestimo el KTB tiene una función, pero como lo veíamos, el KTB es uno de tantos. Y es más importante tener un enfoque integral y personalizado, poniendo atención no solamente a los parámetros bioquímicos y clínicos del paciente, los síntomas, sino también poniendo atención a la calidad de vida, aquellos aspectos, podría decir, no médicos, que muchas veces estamos completamente ajenos a ellos. Si el paciente trabaja, si el paciente sale a hacer actividad física, si el paciente tiene familia, eso es importante, porque al final eso va a ser parte del objetivo que queremos cumplir cuando iniciamos una terapia dialítica. Recordemos que el enfoque incremental básicamente tiene su fundamento en un menor volumen de líquido que se infunde o una menor frecuencia de intercambios dialíticos o menos días de diálisis por semana. Esto invariablemente va a llevar a una menor carga en la terapia, el paciente tiene que hacer menos intervenciones, tiene que hacer menos conexiones, disminuyen los síntomas relacionados a traer líquido en el abdomen durante el trabajo, disminuyen los síntomas relacionados a que cuando el paciente come se siente lleno, simplemente no le cabe la comida. Obviamente, al ser menos bolsas de solución, es el menor el costo de la terapia y las complicaciones relacionadas por manipulación en el sistema, como podría ser peritonitis infecciosas, disminuyen importantemente. La supervivencia es comparable a la que se puede obtener con un paciente con diálisis peritoneal con un esquema estándar, pero la gran ventaja es que a través de este enfoque incremental, la cantidad de bolsas que se emplean y los costos son menores. Y obviamente, este enfoque incremental preserva la función renal residual. Si nosotros concluimos sobre la diálisis peritoneal incremental con base en estos postulados, yo consideraría que el enfoque incremental podríamos aplicarlo casi en el 100% de nuestros pacientes incidentes para tener esos desenlaces adecuados que nosotros buscamos. Pero también es muy importante considerar que el esquema incremental tiene una exigencia más, que es precisamente la estructuración en la atención del paciente. Un paciente en diálisis peritoneal requiere de un programa estructurado, requiere de un equipo clínico que esté pendiente del paciente y no solamente el médico nefrólogo, requiere la interacción de actores principales como puede ser el equipo de enfermería, que es fundamental para mover la clínica, para conocer al paciente, para evaluarlo, para atender complicaciones de la línea de transferencia, que el catéter, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, la intervención de otros expertos de terapia de diálisis o involucrados en la terapia de diálisis, como puede ser el equipo de nutrición renal, psicología o trabajo social, siempre desenvolviéndose dentro de una infraestructura diseñada ex profeso para atender pacientes en diálisis peritoneal. El enfoque incremental, como cualquier paciente en diálisis peritoneal, requiere de una estructura y un programa bien organizado de diálisis peritoneal capaz de otorgar este tipo de terapia y cumplir estos objetivos que se buscan. Obviamente es necesario educar al paciente y dejarle claro desde el principio que en el enfoque incremental lo que se busca es su bienestar, lo que se busca es su libertad, su independencia y su autonomía, pero que a medida en que se vaya perdiendo la función renal residual, eventualmente el paciente requerirá incrementar la intensidad de la terapia, el número de bolsas y los costos que ello implica. Nuevamente recordar que es obligado el seguimiento clínico del paciente, básicamente la medición del aplanamiento renal y peritoneal. Y ya para terminar, en esta paciente en particular, un caso de la vida real, es una mujer que tenía adicionalmente discapacidad visual y por lo tanto necesitaba de alguien que la ayudara. No tenía una red de apoyo, sus hijos no viven en el país y por lo tanto le ayudaba a su sobrino, pero teníamos este problema de que el sobrino pues tenía que trabajar. A esta mujer se le prescribió un esquema de diálisis peritoneal automatizado, dejándole una combinación de soluciones de 2,5 y 1,5 con una terapia de 9 litros, 8 horas, con 5 ciclos de 1,8 litros con día seco, dejándola conectarse solamente de lunes a viernes. Y con esto se logró reducir la carga de trabajo para el paciente y también para el familiar. El familiar, después de conversar con él, aceptó este esquema, aceptó esta negociación y comenzó sin ningún problema a conectar a la paciente y pues bueno, hasta ahora no ha habido problemas. Y pues si no hay más por el momento, agradezco mucho su atención.
estos minutos que me brindaron de su atención.